Vamos, eh, voy a dar la introducción de esta clase y quiero recordar lo que vimos hace un mes. Vimos un corazón que permanece en la palabra de Dios. Sailicita, Marcela y Andreita nos estuvieron enseñando acerca de esta gran verdad de un corazón que permanece en la palabra de Dios. Y aquí aprendíamos varias cositas, que si tu corazón está enraizado en la palabra de Dios, recibirás de ella abundancia espiritual que viene por las raíces profundas en nuestro buen Dios. También vimos que las raíces no se ven. Esto representa tu vida a solas con el Señor, o sea, tu tiempo devocional con Él. También vimos que las raíces son para recibir. Espiritualmente, cuando estás a solas con Dios, recibes de Dios y somos alimentadas y crecemos espiritualmente. También vimos que las raíces son para almacenar, raíces que recogen el agua de vida. El que está como árbol plantado tiene cualidades. No temerá el fuerte calor, no tendrá temor en los momentos de dificultades. También vimos que las raíces son para apoyarse. Todo lo que vemos de un árbol es pesado, pero está sostenido por sus raíces. Usted y yo como creyentes estamos sostenidos por las raíces de la fe en nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios. Y aquí Marcelita, Saibi, Andreita nos daban no, cómo nosotros podemos permanecer en la palabra, desarrollando un hábito de acercarnos cada día a Dios. A veces no lo podemos hacer de pronto en la mañana, pero lo podemos hacer en la tarde o en la noche. Es no dejar pasar el día sin que tengamos ese tiempo de intimidad buscando el rostro de Dios y que Él hable a nuestros corazones. Que no lo hagamos solamente por tachar una tarea, sino porque realmente estemos convencidas de que es la palabra y que es la que va a lavar nuestro alma, nuestro ser y la que va a cambiar nuestro carácter. Hoy vamos a ver el capítulo 3, que es un corazón comprometido a orar. Aquí, como este capítulo es tan extenso, entonces lo vamos a dividir en tres clases. El día de hoy vamos a ver la bendición número 1, que consta de 5 ítems. También la tercera clase la vamos a hacer presencial. La vamos a hacer presencial. Este pequeño libro que ustedes ven acá nos lo regalaron, nos lo donaron con mucho amor. Espero que realmente lo estén atesorando y lo estén leyendo. Que no solamente que cuando tengamos la clase, pues voy corriendo y medio lo veo y miro a ver. No, debemos apreciar lo que la gente con cariño también nos da y lo hace. Eh, Después de la palabra de Dios, que es el libro más importante de la historia de la humanidad por ser la palabra del Señor, hay muchos libros importantes y yo considero que este libro es uno de ellos. Es un libro pequeño, librito pequeño, muy bien ilustrado, bien escrito. Es un libro teológicamente preciso que nos da pautas de cómo deberíamos orar y también nos da herramientas que nos ayudan a llevar a cabo esta acción. Elizabeth se tomó de verdad el tiempo, la dedicación para poderlo escribir y nos da pautas que nos ayudan mucho en nuestro diario andar. Aquí tenemos un libro humano, conmovedor, hermoso, realista, en el cual encontramos un estímulo que sacia la sed para unirnos a buscar a nuestro gran Dios. El versículo que vamos a usar como base para la clase de hoy es Salmos 12, 1, 2, que dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador de los cielos y la tierra. Entonces, vamos a entrar en materia. Marcelita, ¿tú nos puedes contar, por favor, cómo el estar en la oración nos ayuda a crecer en la fe? Buenas noches, mis hermanas. Claro que sí. Como vemos la experiencia de Elizabeth, que es la que
por medio del libro, pues usada a través del Espíritu Santo y del Señor, nos ha venido dando instrucciones y pautas para acercarnos más y crecer más en su verdad. Como vemos la experiencia de Elizabeth, que hace mención al descubrir el compromiso. Anteriormente veíamos de un devocional, ¿no? Por medio de la lectura de la palabra, hoy vamos a ver a través de orar, cómo le permitió accionar cada parte y cada área de su vida. A medida que continuaba ese compromiso de desarrollo y ese hábito de oración significativa, inició a ver bendiciones que le permitían florecer su corazón. Como lo comentaba ahorita Claudita, ¿no? Cuando nos daba una descripción de las enseñanzas anteriores. Entonces, una de esas bendiciones es una comunión más profunda con Dios, que es nuestro primer punto. Esto quiere decir que a medida que cada una de nosotras nos determinemos a pasar mucho más tiempo en la intimidad con el Señor sin prisa, un tiempo más profundo, a través de la oración, de la lectura de la palabra, nos da evidencia por medio del crecimiento espiritual de muchas maneras. Entonces yo leía nuevamente, no sé si ustedes logran acordarse que hemos venido trabajando Colosenses 1:10, que este pasaje se ha mencionado porque ha sido de gran fundamento y apoyo en cada una de las enseñanzas. ¿Por qué? Porque dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo tiempo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces me puse a divagar un poquitico más sobre qué nos quiere decir este versículo, y Matthew Henry, un comentarista teólogo, nos decía que el apóstol fue constante en la oración para que los creyentes puedan ser llenados del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría. Entonces, la forma en que vivamos siempre será con contentamiento, con gratitud, agradando al Señor, y su vida producirá toda clase de buen fruto. Mientras tanto, irán creciendo y a medida iremos aprendiendo y conociendo más y más al Señor. Y cuando yo veía esto, decía, wow, ¿no? Qué tan perfecto es la palabra del Señor, y esto me lleva a mí a tener muchísimo más fe. Entonces, cuando estamos capacitándonos más y tenemos esa intimidad con el Señor, ese tiempo que hemos apartado para Él, para crecer en el conocimiento de su verdad, entonces nuestra fe inicia a aumentar. Cuando hablamos de fe, ciertamente es creer, pero no solo es eso. También es confiar, descansar, esperar, reposar, depender totalmente del Señor. Entonces, esto nos lleva a Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no, Que no se ve, de lo que se no ve, se ve. se ve. Mis hermanas, este pasaje podemos encontrar una preciosa descripción de esto. La oración aumenta la fe no solo para recibir el milagro que estamos esperando o la respuesta de una petición, sino también nos capacita para ser edificadas y poder encontrar un deleite en Cristo. Entonces, nuevamente me fui a mirar qué más me puede dar este pasaje bíblico, y nuevamente voy a Matthew Henry, que es un comentarista, y decía que entonces el objetivo de este pasaje, como lo describe, es la fe siempre ha sido la marca del resultado de una oración de un siervo de Dios. O sea, es el resultado de cada una de nosotras cada vez que nosotros pasamos un tiempo con el Señor. Es una firme convicción a la expectativa de que Dios nos llevará a cabo todo lo que nos ha prometido a nosotros en Cristo Jesús. Es no lo que nosotros esperamos, lo que el Señor ha prometido en su palabra, ¿no? Porque yo puedo tener la convicción de que quiero esto, ¿no? Pero, y tengo la fe y la certeza, y en Santiago pues, nos lleva en el capítulo 1 de que sigamos orando y perseverando, pero pues tenemos que esperar que la voluntad del Señor siempre es perfecta y es precisa.
La oración con fe es tomar al Salvador como lo más completa provisión que Dios ha hecho para nuestras necesidades. Cuando oramos con fe, abrazamos a Cristo como el mayor y mejor bien que el Padre nos ha dado y nos ha regalado. Mis hermanas, la fe es la gloriosa certeza de que ya hemos recibido algo. ¿Y qué hemos recibido? A Cristo nuestro Salvador. ¿Y qué más podemos encontrar aquí? A medida que vamos encontrando ese anhelo por medio de la oración, podemos entender que la fe es la confianza en la persona del Cristo mismo. Así que por medio de la oración sentimos el descanso de la obra redentora de Cristo en la cruz, que fue suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué fue suficiente? Para redimirnos, para darnos vida, para darnos gozo, para darnos paz, para darnos tranquilidad, para proveernos el descanso, para perdonarnos y tener comunión eterna ¿con quién? Con nuestro Padre. El aumentar la fe es recibir a Cristo como el mayor tesoro, y creo que lo comentábamos en la enseñanza pasada, que nuestro mayor tesoro es ¿quién? Cristo. Y donde está nuestro corazón, está nuestro mayor tesoro. La mayor riqueza de nuestras vidas está en sus manos. Es confiar que cada circunstancia, prueba, aflicción, petición que Elizabeth hacía mención al entrar en comunión con Dios por medio de la oración, es tener la plena certeza que cuando no son respondidas todas las peticiones que tenemos en esa larga lista que Elizabeth nos recomendaba, busquemos una agenda, un cuaderno, podamos anotar todas las peticiones, que no importa si las llenamos todas las hojas, pero tenemos la certeza que estamos aquí todas las peticiones, pero aún que así no todas son respondidas, sabemos y confiamos que la perfecta voluntad del Señor siempre es soberana ante todo. La buena voluntad de Él está siempre llevándose a cabo, mis hermanas. Cuando mantienes tu tiempo en la oración, la fe nos permite mirar, contemplar, descansar, avanzar, nos alimentamos, nos nutrimos y asimismo nos satisfacemos ¿en quién? En solo nuestro Salvador, que es el Cristo mismo. Y mira lo que Elizabeth hacía mención para quienes han podido leer y estudiar el libro. Elizabeth afirma que cuando ella encontró ese anhelo y ese deleite en la comunión más profunda, fue iniciar una lista de oraciones como una pequeña niña. Yo no sé, pero yo ya hice mi lista de oración. Recibí el consejo de Elizabeth y empecé a apuntar en mi cuaderno cada petición de oración y creía que nunca iba a terminar y creo que no he terminado todavía. Y encontraba, ella hacía ese contraste de que era como una niña cuando se acerca a su papá a pedirle algún anhelo que ella tiene en su corazón. Esa es la confianza que nosotros tenemos para acercarnos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Eterno, de que Él nos está escuchando, de que Él sabe de qué tenemos necesidad. Y cuando ella se dio cuenta y experimentó, ella se sorprendió que por primera vez ella prestó atención cómo el Señor iba respondiendo a cada una de sus listas de peticiones, quizás no como conforme el corazón de que ella lo deseaba, pero se dio cuenta que había respuesta de parte del Señor. Y esto, mis visitas, nos lleva a nuestro segundo ítems. Sí, Jenicita, gracias. La oración también nos provee un lugar donde dejar las cargas. Bueno, yo estuve buscando, estuve buscando qué es la definición de orar. Pues siempre me gusta buscar definiciones como para tener un contexto y como ver desde varios puntos de vista, ¿no? Y decía, ponerse una persona mental y anímicamente ante la presencia de Dios para dar gracias, pedir algún favor o simplemente en actitud contemplativa. Pero también quisiera agregarle a esta definición para entregar las cargas a Él. Y la definición de cargar, mis hermanas, es poner un peso sobre.
Los problemas, ya sean familiares, de salud, emocionales, ministeriales, económicos y todos los que se puedan presentar, muchas veces se nos vuelven una carga porque estamos poniendo ese peso sobre nosotras y que sinceramente no estamos preparadas para llevar. Mis hermanas, estas cargas son una realidad de la vida. Así lo menciona Jesús en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mis hermanas, debemos recordar, primero, que todas viviremos aflicciones en este mundo, porque es un mundo caído, lleno de pecado, confusión y maldad. Pero también debemos recordar, como nos dice el apóstol en 1 de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad. ¿En quién? En Dios, porque Él cuida de ustedes. Mis hermanas, al inicio no será tan sencillo entregar las cargas, porque a causa de nuestra naturaleza pecaminosa nos aferramos a ellas creyendo que las podemos llevar nosotras mismas y solucionarlas. Pero no es así. Nos ponemos un peso que finalmente nos hará más daño. Si nos determinamos a entregarlas a Dios en oración constante, reconociendo que Él es Dios y entendiendo que Él sí puede hacer lo que nosotras como humanas no podemos hacer, entonces nuestra alma empezará a confiar en su poder, en su sabiduría santa y perfecta, en su misericordia, en su soberanía, en su voluntad que, como decía ahorita la hermanita Jenny, su voluntad que es buena, perfecta y agradable. Y tantos atributos más que solo le podemos atribuir a Él, a nuestro buen Dios. Y como leía mis hermanas en este maravilloso libro, como el camello se inclina delante de su amo para que él le quite su carga, de igual forma inclínese usted y permita que el maestro tome su carga. Así que, mis queridas hermanas, inclinémonos a Dios en oración para entregarle nuestra carga y hallar descanso y paz en Él. Así que, mis hermanas, la oración provee un lugar donde dejar las cargas. Bueno, y seguimos con nuestro siguiente punto, nuestra hermanita Andreita. La oración nos enseña que Dios siempre está cerca. Así es, Ivy. Que tengo ya natural. Andreita, qué pena, no la estoy escuchando, no la escuchamos, ¿tiene bajito el volumen? No, no se escucha. No nos escucha, Andreita. ¿Ahora me escuchan? Se escucha muy bajito, yo creo que es por los auriculares. Le va a tocar quitarse los auriculares. No escucha. No se escucha. Ahora sí me logran escuchar. Ahora sí se le escuchó algo de tu voz.
Si quiere, nos damos al siguiente punto. La oración nos capacita a no entrar en pánico. Mientras Andreita yo creo que está reiniciando, a ver si de pronto coge el sonido. Vamos a darle tiempo Ok. y continuamos con la oración. Nos capacita para no entrar en pánico. Y yo buscaba sinónimos de pánico, porque si no vamos a la palabra pánico a buscarla en la palabra, en la Biblia no aparece pánico, pero sí podemos encontrar un sinónimo que es terror, ansiedad, miedo, angustia. Y leíamos que Elizabeth resaltaba el versículo Lucas 18:1 que nos dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, en este pasaje, Jesús nos recuerda que no debemos desfallecer. Yo me preguntaba cuántas de nosotras tendemos a caer en pánico, en angustia, en ansiedad, en depresión, en miedo, en diferentes situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir y como mencionaba, se visita, ya sean económicas, espirituales, en la salud, familiares, emocionales, ministeriales o muchas, porque siempre estamos presentando alguna circunstancia que el Señor nos permite vivir, sea para formar cualquier área de nuestro ser. Muchas veces, mis hermanas, estas circunstancias son las que nos gobiernan nuestro corazón y nos inquietan nuestra mente, nos cautivan nuestra mente. ¿Cuántas veces permitimos que estas situaciones nos lleven a tener tanta angustia, tanta depresión que nos lleva a los pensamientos cautivos, a tener sentimientos, emociones, experimentar emociones de frustración, de tristeza, de angustia, de desesperación? No sé, pero en algún momento de mi vida, digo que muchas veces las he experimentado, no sé cuántas de ustedes también han podido caminar o les ha permitido caminar y tener mentes cautivas y que gobiernen nuestros corazones y nos quiten realmente la paz. En la Biblia no encontramos la palabra pánico, pero sí hay una descripción de miedo. No sé cuántas de nosotras hemos podido leer el Salmo 55 y nos hace una descripción del miedo que abatía a David. En el Salmo 55, del 4 al 7, dice de la siguiente manera: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y el terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. Y hace un selah, un pequeño silencio y dice, me apresuraría a escapar del viento barrocoso de la tempestad. Él ahí está presentando ataques de ansiedad, de miedo, de frustración. ¿Qué más podemos añadir, Claudita, Isa y Visita? ¿Qué más se estaría presentando David ahí? Ya lo dijiste todo, depresión, Angustia, yo desánimo, creo que una inclusive duda, descontento también. descontento, ¿verdad? Entonces ahí vemos que David sintió todo eso. Pero mira, si leemos más adelante, podemos leer lo que dice en el Salmo 55, 16 y 17, que dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana, al mediodía, que oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Qué llevó a David? A clamar, a orar. No simplemente corriendo 5 minutos, sino lo llevó tarde, mañana y noche a tener una continua comunión ¿con quién? Con el Señor. Y vamos a ver el resultado más adelante en ese salmo de haber orado. ¿Qué pasó con David en esa situación, en esa circunstancia de temor, de depresión, de ansiedad? Termina el salmo diciendo, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Jehová, mas tú, oh Dios, hará descender a aquellos al pozo de perdición. Pues David estaba sufriendo un gran conflicto con sus enemigos. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré.
¿Qué le pasó después a David de haber estado con depresión, con angustia, con tristeza? Clamó al Señor y en medio de su clamor entendió que debía confiar en ¿quién? En el Señor. El resultado de pasar un tiempo con el Señor cuando tenemos esas cargas, cuando estamos así con ese bagaje que equipamos diariamente, el bagaje del pecado, el bagaje de la ansiedad, el bagaje del orgullo, de muchas veces tener esa mente cautiva y permitir que nuestros pensamientos nos gobiernen por las situaciones que estemos pasando. Mis hermanas, aunque las circunstancias no vayan muy bien, nuestra paz y nuestra alegría descansa en nuestro Padre fiel. Continuamos confiando en Él y hago mención nuevamente en Primera de Pedro 5:7, que ya la había mencionado, Saibicita, que nos anima igualmente a echar toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada una de nosotros. Así es. Mis hermanas, eso no quiere decir que estemos exceptas a no sentir miedo, pánico, ansiedad, angustia, tristeza, no llorar en medio de las dificultades porque vivimos en una carnalidad, vivimos bajo el sol, estamos en un proceso de santificación. Estamos con un alma que en el alma están ¿qué? Las emociones, los sentimientos. Entonces eso no quiere decir que pecado llorar porque me enteré de esto o porque estoy atravesando esta circunstancia. El pecado que es quedarme angustiada, frustrada, triste y no entregar, porque el mismo Señor en su palabra dice, venid a mí todos los que estén cargados y angustiados, que Él nos dará ¿qué? El descanso. Descansar. Pero como nos describe Elizabeth, a medida que vamos creciendo y teniendo una comunión con Dios, descansamos en su perfecta y seguridad. Podemos entregar todo a Él porque Él es suficientemente grande para darnos ¿qué? La paz. Él es Jesucristo. Si escudriñamos la palabra, si escudriñamos en la palabra, nos damos cuenta que la palabra no temas cuántas veces está en la Biblia. Infinidad. Creo que está 365 días, 365, una para cada día, si no estoy mal. Así es que queda esa tareita para averiguarlo. Dice, es una palabra que se repite muchísimas veces. Entonces, mis hermanas, la mejor manera de experimentar lo que Elizabeth logró descubrir cuando empezó a conocer a Dios y su carácter a través de un tiempo devocional. Ese tiempo que hemos venido recalcando, hemos venido mencionando desde que iniciamos a hacer el estudio de una mujer conforme al corazón de Dios. Es empezar a tener ese momento, ese tiempo, porque en la anterior enseñanza mirábamos que necesitábamos encontrar ese momento, sea a las 5 de la mañana, sea después de almuerzo, sea en la noche, pero es encontrar ese momento ¿para qué? Para poder entrar en oración, en la lectura de la palabra, en una continua meditación de su palabra. Mis hermanas, esto hace que su Espíritu Santo nos transforme nuestros corazones y crezcamos en nuestra fe, en nuestra plenitud, en nuestro descanso, en nuestra confianza, en nuestra paz. Y mire lo que dice Filipenses 4:4. Pablo nos da un consejo: regocijaos en el Señor siempre que. Regocijaos. 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 Uh-huh. Así es. Y nuevamente en el versículo 6 que dice, que Claudita se lo sabe de memoria, porque la he escuchado muchas veces mencionar. Dice, por nada estéis afanosos. Afanosos, sino quedan conocidas nuestras peticiones con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, ahí continuamos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, no, hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Debemos pedir que las circunstancias sean las que nos gobiernen y entremos en pánico, en shock emocional, sino vayamos corriendo con diligencia a la palabra del Señor y a orar de rodillas, confiadas que en Él encontraremos el gozo perfecto. Eso no quiere decir que no vayamos a enfrentar
situaciones, yo los llamo regalos de parte del Señor para afirmar nuestra confianza en Él. Lo dice una persona que da testimonio de eso, porque el Señor ha quebrantado mi corazón de una y otra manera en cada área, y donde he encontrado realmente descanso y consuelo, confianza, el gozo en su palabra. Dice, cuando nos regocijamos, encomendamos nuestros temores al Señor, agradecemos a Dios y pensamos en cosas que reflejan la santidad y la belleza de Dios, la soberanía y el carácter que es suficiente. Somos menos propensos a la ansiedad y al pánico. De hecho, Dios incluso promete que su paz guardará nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras emociones, nuestro ánimo, cuando venimos a Él en oración. Y esto nos lleva a que Andreita nuevamente nos recuerde el por qué debemos estar orando, porque eso nos acerca más a Él. Así es, Marcelita. Espero que ahora sí me esté escuchando. Perfecto. Gracias. Perfecto, ya. Y sí, preciso, pues yo mencionaba que un propósito que tengo es que se me sea natural poderle entregar cada una de mis ansiedades a Dios, ya que la oración nos muestra que Dios siempre está cerca. Elizabeth nos comparte el Salmo 46:1, que recitaba en una situación muy difícil por la que ella estaba pasando. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué lindo es saber que Dios está cerquita a nosotras, pero a veces creemos sentir que está lejos. En ocasiones buscar a Dios parece una tarea difícil, ya que llamar o acercarnos a un amigo o familiar nos parece más fácil y cumple nuestro deseo de recibir una respuesta, así sea de manera incorrecta. En Salmo 139, del 7 al 10, encontramos donde David expresa: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos y allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Para saber dónde está nuestro Señor, podemos estudiar su palabra y darnos cuenta que Él está ahí, que Él está ahí a nuestro lado y que está cerca. En las dos primeras preguntas que menciona David, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Con ellas nos muestra que no importa en dónde estemos, en luz o en oscuridad, Dios está con nosotros. Sin importar circunstancias, Él está ahí pegadito a nosotras. Él ya sabe lo que está por venir. En Primera de Tesalonicenses del 5 del 16 al 18, encontramos, estad siempre gozosos, lo que mencionaba ahorita Marcelita, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. El orar sin cesar debemos volverlo un hábito, una parte esencial y fundamental de nuestras vidas, el poder despertarnos y dialogar con Él. Y aquí me gustaría que nos preguntáramos, ¿qué me motiva a orar? ¿Será que me motiva el exponer únicamente mis cargas o lo hago como un ritual para quedar bien con Dios? La oración debe ser nuestra prioridad. El reconocer que tenemos el privilegio de hablar con Dios y por eso acercarnos con humildad. Si reconocemos que somos hijos de Dios, sabemos que Él está cerca, como lo expresa Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Debemos empezar a creer que Él siempre está cerca. Por eso debemos preguntarnos, cuando oramos y hablamos con Dios, ¿tenemos la certeza que Él nos escucha? ¿Que Él nos contestará? En Colosenses 4:2 dice, perseverad en oración. Es decir,
que pongamos la oración como una prioridad y le demos a Dios el tiempo que merece. Y que no solo hablemos y expongamos todas nuestras cargas, sino que también hagamos silencio y aprendamos a escucharlo. Aprendamos a guardar silencio para poder sentirlo a Él. Así que para sentirlo cerquita, debemos sacar tiempo para sus escrituras, para orarle y para escucharlo, porque la mejor manera de enfrentar cada circunstancia es de rodillas. Ahora Saibi nos continuará con nuestra próxima bendición de oración. Así es, mi Andreita, muchas gracias. Y ya para finalizar, queremos mencionar que la oración cambia las vidas. Posiblemente ha escuchado el dicho, la oración cambia las cosas. Permítame aquí. La autora de este libro en estudio nos dice, después de intentar tener una vida de oración más frecuente, pienso que sería más exacto decir la oración nos cambia. Y así es, mis hermanas, cuando usted toma un tiempo diario para orar, la primera persona que empieza a cambiar es usted misma. Porque su perspectiva de las cosas y de Dios empieza a cambiar. Y de la misma manera cambia también la perspectiva de usted. Empieza a entender cuál es su condición como criatura y Dios como creador. Quiero comentarles algo personal. Tiempo atrás, cuando me determiné a tener mi tiempo de estudio de la palabra de Dios, mi tiempo de oración, tomé una libreta. Igual que mencionaba la autora en el libro y que mencionaba Jenicita, sinceramente me pasó así. Mi esposito el Día de la Madre me regaló una libretica y lo mismo yo la guardé ahí, yo dije, bueno, en algún momento la usaré. Y cuando empecé este tiempo yo dije, esa es la libreta especial para esto, mis hermanas. Y quiero comentarles que en esta libreta escribí una oración compuesta por versículos de la Biblia, versículos que me quiero recordar y que los oro constantemente pidiendo a Dios que me permita atesorarlos en mi corazón. Son versículos que, gloria a Dios, por ejemplo, yo admiro mucho a Claudita porque tiene una mente que constantemente ella menciona así versículos y memoriza. Sinceramente para mí no es tan fácil, yo necesito estarme recordando la palabra porque no, mi mente es de pollo. Y en esta libretica, mis hermanas, hice una oración que dice oración por mí con la palabra. Y esto era otra cosa que mencionaba la hermana Jenny al inicio. Es importante que oremos conforme a la voluntad del Señor. Mis hermanas, muchas veces nuestro corazón nos engaña y empezamos a pedir y a pedir y a pedir algo al Señor que no está dentro de su voluntad. Y lo mejor es orar la palabra, ¿por qué? Porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es la voluntad del Señor. Entonces, yo aquí colocaba, por ejemplo, este es un versículo que tengo aquí en mi oración, Salmo 42:5, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Cada vez que oro recuerdo estas verdades. Quiero aquí mostrarles otras, tengo varios que llego y me recuerdo, Señor, que pueda estar siempre alegre y confiando en ti, que mi amabilidad sea evidente a todos, sabiendo que el día se acerca, que nada me inquiete, más bien estar en toda ocasión con oración y ruego presentándote mis peticiones y mis alabanzas de gratitud, y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento cuide mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:4-7. Coloca en mí, Dios, el deseo de buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Quítame, por favor, el ropaje de mi vieja naturaleza, que está corrompida por deseos engañosos. O sea, de estos versículos hice como un ruego al Señor, porque solo el Señor, mis hermanas, es quien puede obrar en el corazón de nosotros y podemos repetir estos versículos, sí, para estarnoslo recordando, pero sinceramente es Dios quien va a orar.
Entonces, ruego al Señor por su misericordia para que Él me ayude, para que me forme. Como decía Jenicita, estamos en un proceso de santificación. Y bueno, también en mi libretica de oración, también tengo una oración por mi esposo con la palabra, porque lo mismo, no quiero pedir cosas que yo quiero en mi corazón, sino la voluntad del Señor para con él como hombre y como cabeza de nuestro hogar. Entonces, mis hermanas, las invitamos a que saquen este tiempito de oración, todo lo que pudimos explicar esta noche, a recordarles que es necesario, como decía la hermanita Andrea, sacar ese tiempo, un tiempo especial, un tiempo de intimidad con el Señor. Yo lo llamo así, un tiempo de intimidad con el Señor, donde me siento a hablar con Él, pero un tiempo que sea deleitante y un tiempo que no sea a la carrera ni afanosamente. Bueno, queda nuestra próxima